Amigas y amigos, nuevamente nos encontramos en este espacio que se llama Un Café con el Rector. Es reservado especialmente para ustedes, cuando podemos dialogar y darnos cita pues, para recibir a personalidades muy importantes que están con nosotros en la Universidad Andina. En esta ocasión pues no es la excepción, nos visita el rector de la Universidad Complutense de Madrid, a quien le doy la bienvenida nuevamente. Él es Joaquín Goyache. Así que bienvenido, Joaquín, qué bueno compartir contigo no solo este diálogo que tiene que ser informal sobre algunos temas que nos preocupan en la vida universitaria, sino también para compartir un cafecito que tienes que disfrutarlo. Lo disfrutaré. Bienvenido. Gracias, César. Muchísimas gracias. Qué bueno tenerte acá. Estamos celebrando en la Universidad Andina 34 años de funcionamiento en el Ecuador. Precisamente estamos a puertas de nuestra sesión solemne característica, donde además contaremos con una conferencia del rector de la Universidad Complutense, una de las instituciones universitarias más importantes del mundo, de Europa, y ciertamente la más importante de España. Bueno, en un primer tramo de preguntas, de conversación, Joaquín, queremos saber un poquito más de ti. Tú eres profesor de la Universidad Complutense ya por largos años, eres un doctor en veterinaria, que ahora está al frente de una institución que es ícono en el mundo universitario. Pero antes de centrarnos en la Complu, lo que están haciendo ahora, el futuro de la universidad en Europa y en España, quisiéramos conocer algo más respecto a tu perfil profesional, tus temas personales. Así que, bueno, ¿en dónde encuentras tú ese amor por la veterinaria en primer lugar y cómo se va decantando aquello en tu vida académica? No, lo primero, gracias, rector, gracias, César, por invitarme a estar aquí y el café. Pero me das una pausa, ¿no? Claro que sí. Bueno, para mí fue fácil ser veterinario, porque mi tatarabuelo era veterinario, mi bisabuelo, por parte de madre. Mi bisabuelo era veterinario, mi abuelo era veterinario, mi madre no, pero su hermano sí, mi tío Joaquín, y mi hermano y mi primo carnal somos veterinarios todos, o sea que era fácil la elección, aunque tuve dudas al principio si elegir alguna otra carrera, pero al final me decanté por la veterinaria. Reconozco que no he sido un veterinario, porque en realidad me dediqué siempre, en cuanto acabé la licenciatura, a la investigación y por lo tanto no considero... Soy un veterinario de humanidades, digamos, ¿no? Que Es no decir, la familia con el perrito no puede llamarte necesariamente no. para... Yo tengo 2 chihuahuas y cuando se ponen malitos van al veterinario, que sabe de verdad. Pero está en el ejercicio profesional. Bueno, yo sé dónde tiene el recto porque tienen cola, porque si no, no sabría ni dónde están. Pero sí, no. Algo parecido me pasa. En mi familia hay muchos abogados, pero si alguien me dice, tuve un accidente de tránsito, necesito un abogado que me oriente, hay que llamar a un abogado. Pues lo mismo me pasa a mí. Parecido. No, pero y luego, pues ya sabes, hace los estudios y como obtuve unas buenas calificaciones, el que entonces era decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense, yo soy complutense de pura cepa, ¿no? Me llamó para ver si quería optar a una beca del ministerio, el que fue mi maestro, el profesor Guillermo Suárez, y la obtuve y realicé la tesis con don Guillermo. ¿Año? ¿De qué año hablamos? Empecé la tesis en el año 1986. Yo empecé la carrera en 1980. La tesis doctoral. La tesis doctoral. Entonces, no, y ahora en las ciencias de la salud no necesitamos un máster, una maestría. De algunos años antes, tú eres navarro. Yo soy navarro. ¿Tu escuela, tu colegio, en dónde los hiciste? Bueno, en realidad yo soy navarro, toda mi familia es navarra, pero yo me fui de Navarra muy jovencito, con 5 añitos. Se trasladó mi padre, cambió de trabajo y nos fuimos a La Coruña, que es en Galicia, en el noroeste de España. Ahí estuve hasta los 13, estudiando en los Escolapios de La Coruña, y luego me trasladé, cambié de trabajo otra vez, me trasladé a Madrid, a una ciudad dormitorio que se llama Getafe, donde también estudié en los Escolapios. Muy bien. Y bueno, en tu vida académica, ¿en qué momento se cruza esta posibilidad de ser un dirigente académico? Porque no llegaste al rectorado, digamos, de entrada la primera vez, pero tienes un camino recorrido, sí. Tuviste otras responsabilidades antes de eso. Sí, bueno, todo empezó cuando otro decano de la facultad, el profesor Manuel Rodríguez, necesitaba hacer cambios en su equipo y me pidió si yo quería ser vicedecano de estudiantes, entonces de alumnos se llamaba. Yo era un profesor relativamente popular o muy popular entre el estudiantado de la facultad y dije que sí. Por lo tanto, fui vicedecano de estudiantes, que es lo que yo amo. Yo me dedico en cuerpo y alma a mi estudiantado. Dije que sí. Luego él se presentó a unas elecciones de rector, no pasó a segunda vuelta, pero ofrecieron ser vicerrector.
quedó el puesto vacante, me convencieron de que me presentara, gané las elecciones. ¿Vicerrector de estudiantes? No, también. No, fui el vicerrector de estudios, fue él. De estudios, de posgrado, de hecho. Que yo luego con el tiempo también fui. Entonces me presenté, gané y estuve 8 años de decano de la facultad en todo mi mandato. Al terminar, el rector Carrillo me propuso ser director de los cursos de verano. Fui una edición, me nombró su jefe de gabinete posteriormente, duré 1 año y luego fui vicerrector de posgrado. Es decir, tengo una trayectoria de gestión. Yo le debo todo a mi universidad, yo supongo que tú también a la tuya. Y entonces a mí me parece sacrificado mucha parte de mi investigación. Obviamente he seguido investigando. Por la gestión académica. Pero yo creo que es el mayor, no digo sacrificio porque no es, el mayor honor el trabajar por tu universidad. Pero supongo que, como me pasa de alguna manera también, algo de lo anterior a ser rector extrañarás. Sí, yo lo que más extraño es la docencia. Sin duda la docencia. Tener más contacto con los estudiantes, los colegas, estás más cerca en un ámbito más acotado. Absolutamente. También. Ahora tú lo sabes mejor que yo, que llevas más tiempo que rector que yo. Un año más. Este puesto es muy demandante y que tiene muchos momentos difíciles a lo largo de la semana, a lo largo de los meses. Para mí, ahora solo puedo dar clases de máster. Sigo dando clase, pero no es lo mismo. Para mí me gusta mucho más el grado. ¿No das en carrera, en pregrado? En carrera ahora no puedo. ¿Y la investigación sigues escribiendo? La investigación ¿O también ha bajado? No, ha bajado. De hecho, llevo mi última publicación ya ha sido este enero. Y ya, yo calculo, ya tengo 64 años, me quedan 3 años de rector, 67 ya mi vida investigadora, la académica no, pero la investigadora yo creo que para mí, es una opinión muy personal, ya ha terminado. Yo mi última publicación de mi último proyecto, el que fui líder, fue este enero y ya, yo creo que ya nada más. Pero yo he oído con alguna frecuencia en el mundo académico que en muchos casos, ya cuando uno ha recorrido su trayecto como docente, como investigador, al retirarse o al llegar, qué sé yo, a tal vez pasar los 65 años aproximadamente, es cuando está uno con mayor plenitud como para crear, que no es necesariamente a lo mejor hacer investigación, sino otro tipo de producción científica, ¿no? ¿Tienes en mente algo de esto cuando llegue el momento? Yo, César, ahora mismo estoy tan confuso con mi vida que no sé lo que va a ser la semana que viene. Yo sabía que esta semana tenía que estar y estoy feliz en Quito con vosotros. Soy feliz, yo no sé qué va a ser de mí dentro de 3 meses o de 4 meses. ¿Prefieres no planear tan a largo plazo? Yo me he metido, y a ti supongo te pasará, y igual estoy adelantando cosas. Estás en esa dinámica, esa vorágine que no te da tiempo a pensar más allá de tus obligaciones diarias. Yo llegaré a mi momento. Nosotros nos jubilamos con 70 años, es decir, me quedan 6 años. 3 soy rector, seguro. Luego en España, no sé, aquí, después de tantos años de gestión, te dan un año sabático para formarte en otras cosas, que yo lo tengo clarísimo en lo que me voy a formar, en cuestiones digitales, para la docencia. Para actualizar. Para actualizarme, exactamente. Y luego tendré otro año de clase, ya tendré 69. Me deben otro sabático de hace mucho tiempo que no lo disfruté. Me podría jubilar dando solo un año más de clase, pero yo quiero dar más. Bueno, y volviendo a tu vocación profesional, la veterinaria, ¿crees que ha ganado peso en los últimos años o más bien está siendo dejada de lado un poco? Porque hay como ese sentimiento cada vez más fuerte de valorar la vida de la naturaleza en general y de los animales en particular, de cuidar más, de ser más humanos frente a ellos. A la final se trata de eso. Fíjate, yo he hablado mucho de esto y ¿Cómo lo ves? Por eso, fíjate, yo sé que somos una profesión muy querida. En España somos una profesión muy querida. Supongo en Ecuador también, porque todo lo que tiene que ver con los animales, sí. Los profesionales que nos dedicamos a... Yo creo que sí, cada vez más. Cada vez más. Es decir, somos queridos. Pero yo creo que somos una profesión, al menos en España, que no somos respetada. No nos consideran profesionales de la salud de primera línea. Siempre estamos en una segunda línea. Y eso es muy injusto. Es una profesión que ha crecido mucho, tecnológicamente, técnicamente muchísimo. Velamos por la salud de no solo de los animales, ahora está el concepto One Health, velamos por la salud de las personas. Evitamos que las enfermedades de los animales, las famosas zoonosis, pasen al ser humano, o impedirlo, dificultarlo, controlarlo, intentar erradicar enfermedades. Y somos una profesión muy necesaria. En España, además, tenemos el control de los alimentos, de la salubridad de los alimentos, lo hacen principalmente veterinarios también, no solo en el matadero, sino que inspeccionan comedores colectivos.
y sin embargo seguimos siendo, y perdona la expresión, que me perdonen mis colegas, pero esto está en el debate, una profesión de segunda clase dentro de la salud. Es verdad que nos hemos centrado muchísimo en las mascotas, en los perros, los gatos, los animales de compañía. Pero es algo, ¿no?, muy acotado. Muy acotado, es un muy acotado, mucho más amplio. Pero la veterinaria es muchísimo más amplia. Y estamos descuidando, y esto es un problema global, lo que es el veterinario rural. Nadie quiere trabajar porque las condiciones son duras, pero paradójicamente en España los salarios son más altos. Hay dos elementos que me parece que orbitan o están cercanos al mundo de la veterinaria ahora mismo y que va a cambiar el escenario rápidamente. Cada vez más nos vamos enterando, por ejemplo, de que los países legislan considerando ese necesario manejo mucho más cercano. Se va catalogando a los animales cada vez a más razas y demás como seres sintientes. Y esa es la mayor novedad que está ocurriendo este rato en el mundo. Y eso nos obliga a verlos de otra manera, a aprovechar, porque es eso lo que ha hecho el ser humano durante toda la historia, aprovechar de otra manera esa vida animal que hay que respetarla, ¿no es cierto? Entonces, eso está pasando por un lado. Y cuando ya hay una protección legal, implica una política detrás de ello, una asignación de recursos, un control, un seguimiento también público de parte de los estados. Y el otro tema, con esto del boom de las mascotas, que cada vez vemos que se generaliza más, alrededor de esto hay una economía fortísima. Muy fuerte. En el Ecuador hay datos que te dicen que la economía, por ejemplo, que permite mover todo el tema de la alimentación de las mascotas, es una economía que genera muchísimo trabajo, mucha actividad económica. Supongo que está pasando algo parecido. Exactamente igual. Entonces yo veo que la veterinaria en ese contexto va a seguir cambiando en términos de valoración de esta profesión. Lo que pasa es que pasamos a un terreno que es un poquito difuso, ¿no? Es decir, ahora mismo es verdad que lo que es la percepción que tenemos de estos seres sintientes, que son los animales, todos en general, los animales de compañía en particular, y es un dato que en España hay muchísimas más mascotas, muchísimas más, que niños entre 0 y 15 años. Además se está viviendo esa realidad. Esa es la realidad. Muchas parejas prefieren, o personas solas, prefieren tener una mascota. En vez de eso significa que es mayor negocio las mascotas que las personas. Claro. Eso es una cuestión. Una economía muy potente que no se te está trasladando al bienestar de la profesión veterinaria, porque no, los salarios son bajos, las horas son muy intensas. Lo hablamos el otro día, si lo recuerdas, César, que la profesión veterinaria es la profesión sanitaria con más tasa de suicidio de forma global en todo el mundo. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, ese es un dato que nos sorprendió. Bueno, es verdad que los veterinarios, al menos la nueva generación de profesionales veterinarios de la veterinaria, principalmente mujeres ahora mismo, ha habido un cambio en nuestra facultad. Yo creo que ahora mismo será entre el 85% de estudiantes son mujeres. En Helsinki, esto es un dato real, de 100 plazas que se ofertan, 99 o 100 son mujeres, es decir, es un cambio del rol. Antes era una profesión eminentemente masculina y ahora es una profesión eminentemente femenina, como está ocurriendo en todas las ciencias de la salud. Pero son jornadas muy intensas, tienes que, digamos... Y las vivencias, también, el dolor de la mascota. Claro. Somos, digamos, una profesión que mezcla lo técnico con lo humano, con lo... Somos sensibles. Y cada vez más, ¿no? Cada vez más. Y hay una cuestión que hay unos sueldos malos en España, estoy hablando en España. Y luego somos una profesión que tiene acceso a las drogas que permiten el suicidio. Lo tenemos en la propia consulta. Y es un problema global, ocurre en todo el mundo, en la profesión veterinaria, y se ha detectado que empiezan esos problemas de salud mental asociados a la profesión tan temprano como primero o segundo curso de los estudios de veterinaria, que son en todo el mundo tremendamente exigentes. Qué grave lo que está pasando, y hay que ver por dónde, como se dice, por dónde van los tiros con tanto cambio que hay en las sociedades, que va a determinar también por dónde van a ir las profesiones, ¿no? César, luego habías hablado antes de la legislación, que es muy importante legislar. El problema es que la legislación en España hemos cambiado recientemente lo que es la ley de bienestar animal, supongo que en muchos países lo están cambiando, y la legislación la hacen urbanitas,
que están acostumbrados a tratar... Que no conocen ese mundo. No conocen la diversidad del mundo animal. Es decir, el mundo animal no solo son mascotas. Hay animales de vida libre y hay animales de producción y hay animales de trabajo. Cuando tú legislas, como ha ocurrido, que una mascota, ya no me acuerdo del término, no puede estar sola más de 24 horas, 12 horas, no lo recuerdo, ¿eh? Tú no sabes que hay animales de trabajo, perros de trabajo que están en el monte cuidando las vacas o frente al lobo y que tienen que estar solos muchas veces porque el pastor tiene que bajar a recoger alimentos, a estar con su familia, y eso no se puede legislar desde un punto de vista personal urbanita, ¿no? Que estamos ahí acostumbrados desde el escritorio. Exactamente, sí. Y sin consultar a la profesión, que eso lo hacen mucho los políticos. Bueno, no consultan a los que saben. Bueno, eso es muy, muy frecuente, ¿no? Y en el mundo universitario, pasando ya un segundo tramo de esta entrevista, porque nos pasa el tiempo muy rápido, pasando a un segundo tramo, tú dices, no consultan al mundo universitario. ¿Cómo sientes ahora el funcionamiento de la Universidad Complutense de Madrid? Como decía, un ícono del mundo universitario mundial, europeo y español, ciertamente. ¿Cómo sientes el lugar de tu universidad en el contexto español y europeo? ¿Los políticos, los gobiernos miran a la universidad de alguna manera especial? ¿Le dan su valía, su reconocimiento? ¿La sociedad, la empresa? ¿Cómo miras posicionada en ese sentido a la Complutense? Bueno, la Complutense no es ajena a la situación general de la universidad en el mundo. Es decir, ahora mismo... Tenemos muchos temas en común y absolutamente, retos comunes, ¿no? Muchísimos. La Andina y la Complutense son universidades que tienen una vocación común. Es verdad que vosotros estáis, y a mí me admira vuestro proyecto en el posgrado. Nosotros tenemos grado y posgrado, tenemos muchos intereses comunes. Pero si te fijas, y espero que estés de acuerdo conmigo, ahora hay un ataque generalizado en el mundo al prestigio de las universidades, a la utilidad de las universidades. ¿De dónde percibes el ataque? Vino desde la época de Estados Unidos, del primer mandato de Trump. Eso es incuestionable. Y puede gustar o no gustar el análisis, pero todo comenzó ahí. Y se ha ido copiando, porque al final los modelos perversos se transmiten fácilmente, permean fácilmente. Son virulentos. Sí, son virulentos. Y se transmiten como un virus, ¿no? Y va expandiéndose muy rápido. El cuestionar lo que han aportado las universidades a las sociedades es de una miopía absoluta. Yo, como sabes, tenemos el Real Colegio Complutense en Harvard, y el ataque que están percibiendo. Harvard es la única universidad que ha resistido el ataque del gobierno estadounidense. Está sufriendo también. Está sufriendo unos recortes tremendos. Recortes, sobre todo. Recortes y, sobre todo, está mermándose, porque hay políticas activas, nada es casual. Todo está instrumentalizado y pensado. Claro. Es decir, ciertos gobiernos no reconocen la valía de la universidad. ¿Sientes tú también una especie de ataque o esto de no enfocarse en la universidad? Por ejemplo, desde el sector privado, las grandes tecnológicas denostan un poco de la universidad. ¿Se creen que están más adelante y que las universidades están atrás? Sí, bueno, y obviamente en algunas cuestiones van a estar más adelante, pero están muy... Es decir, yo no estoy en contra de la iniciativa privada, como no podía ser, vamos. Ni siquiera las universidades privadas, yo no estoy en contra, mientras se mantenga la calidad. Es verdad que ahora ya no tenemos nosotros el patrimonio de la educación superior. Ahora hay otras formas de educar, de ofertar, estuvimos hablando el otro día de las microcredenciales, las empresas ofertan también formación, pero la universidad tiene que mantener otras cuestiones, tiene que mantener los valores, la universidad no solo transmite conocimiento, lo crea. Esa es la diferencia. Exactamente. Google no crea conocimiento. Lo puede transmitir para sus intereses y puede ser utilizar el conocimiento que se crea en otros sitios. Pero las universidades creamos conocimiento. Esa es la diferencia. Excelente, hay que subrayar esto último. La universidad crea conocimiento y también tiene en gran parte esa responsabilidad de repartirlo, de compartirlo a la sociedad. ¿La sociedad valora a la universidad? ¿La empresa valora a la universidad? La sociedad valoraba la universidad. La universidad siempre ha sido un ascensor social. Lo ha sido, lo sigue siendo. Pero el otro día adapté unas palabras de una persona que ni recuerdo quién fue, se refería a otra cosa, y imaginaros que el éxito social o la formación llega a la culmen en un edificio de 6 plantas. Hace unos años la universidad subía a los primeros 5 pisos
y el último lo tenías que subir por tu cuenta, estas Con tu escaleras, esfuerzo. con tu esfuerzo, tu formación. Era un estas impulso a la titulación. Absolutamente. Y esto te coloca en un nivel importante de la carrera, digamos, Así es. laboral. El problema es que ahora Ajá. ese piso ya tiene 20 plantas. Y las primeras 5 plantas las sigue subiendo la universidad. Pero el resto de las... El camino es más largo. El camino es mucho más largo. Pero en ese camino sigue estando la universidad. Este es un punto importantísimo que lo pones sobre la mesa. Amigas y amigos, estamos conversando con el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache. Es un punto importantísimo porque, digamos, esto tiene que valorarlo la gente, la sociedad en general, y se une a algo más que está pasando. La esperanza de vida sube en todo el mundo. 1. 2. La gente se jubila muy joven. 3. Esa gente que ya deja su carrera laboral tiene sueños postergados, proyectos postergados. ¿Puede hacer algo ahí la universidad frente a la sociedad también en ese último tramo, diríamos, de nuestra existencia? Todo, lo puede hacer todo. ¿Y eso qué implica? Bueno, eso implica el transmitir también desde la universidad y que lo acepte la sociedad, y quizás no debamos llegar a las últimas etapas de la vida, que también, a la formación a lo largo de la vida. Ahora la universidad no se entiende como en nuestra época, Claro. como entras, estás, aprendes muchas cosas, convives con mucha gente, aprendes de todo en la vida, te vas y ya no vuelves. Ahora la universidad es un sitio de entrada y salida constante a lo largo de tu vida. Debes entrar y salir muchísimas veces y puedes elegir tu universidad, tu alma mater, Claro. u otra, da igual. Pero luego, cuando llega nuestra época de júbilo, de nuestra jubilación, en la época que puedes dedicar un poquito más, con más calma a aprender, está la universidad, que nosotros tenemos en la Universidad Complutense, lo que llamamos la universidad para los mayores o de los mayores, que es un éxito absoluto y donde puedes encontrar, antes encontrabas más personas con una carencia de formación universitaria que simplemente querían aprender, por el valor de aprender. Eso es una cuestión que la gente joven, cuando yo cursé, no tenía. Yo aprendía para probar, para formarme. Ahora es aprender por el placer de aprender. Claro. Y eso lo tenemos que potenciar. Y antes eran personas sin una formación potente, pero ahora ya coinciden personas sin formación que quieren aprender con igual magistrados del Tribunal Superior de Justicia, grandes arquitectos que conviven en armonía, con formaciones diferentes, edades diferentes, y eso es maravilloso. Fíjate, me antoja pensar lo siguiente. Si bien en el posgrado tienes, porque ya va gente madura al posgrado, sobre todo al doctorado, conviven durante los ciclos presenciales u otros, gente de muchas experiencias, y ya eso enriquece en sí al grupo y a esa formación en ese nivel. Y me antoja pensar que ya en la tercera fase de la vida de las personas, aquello puede ser todavía mucho más rico, porque tendrás gente con un recorrido laboral previo, con unas experiencias, con una sed de actualizarse también. Muchos querrán llevar adelante proyectos, como decíamos, que nunca pudieron hacerlo antes. Y en otros casos habrá gente que simplemente quiere cultivarse más, crecer en cultura, en conocimiento general. ¿Y a dónde más va a ir? Tiene que ser a la universidad. La universidad tiene que estar a partir de los 18 años, cuando toca, hasta el final de tus días, si tú quieres. Es una elección voluntaria, por supuesto. Claro. Completo una idea que tú decías hace un rato. Esto del edificio donde hay más pisos, ¿no? Ahí está explicado, yo creo, eso. Absolutamente. La universidad te ayuda, un salto profesional hasta un cierto nivel, tú sigues subiendo, pero cuando ya no avanzas a subir más, ahí está también la universidad para absolutamente. Otro pero fíjate, igual en ese tramo hasta los 20 pisos, igual no podemos poner un ascensor, porque ya no, pero podemos poner una escalera mecánica que vaya subiendo, ayudándonos a subir esos tramos. Esa es la formación a lo largo de la vida que tiene que culminar, si tú quieres, hasta el último día de hasta tu último aliento. Para cerrar este punto, ¿y la empresa valora a la universidad? ¿Qué pasa en España? ¿Hay vasos comunicantes con el sector público, la sociedad, la empresa también? Los hay, pero deberían ser más. Y yo creo que al final España, su entramado productivo está basado en pymes, en pequeña y mediana empresa. Y por lo tanto, sobre todo las medianas y pequeñas empresas no ven el valor del realizar proyectos en conjunto con las universidades. Quizás seguramente por desconocimiento.
Tal vez por desconfianza, porque siempre eso de lo público y lo privado, se han encargado mucho los políticos de que no mezcle bien. No por las universidades, que estamos muy pegados al final formamos profesionales. Aparte de personas profesionales. Y en las grandes corporaciones y en las empresas medianas, las pequeñitas ya es más diverso. Hay universitarios, se han formado. Pero quizás el entramado político no favorece esa relación, la dificulta de hecho. Pero sobre todo como la historia, no ha habido una historia de comprensión, de trabajo conjunto, no hay una cierta desconfianza. Pero por supuesto que tenemos muchos puentes y la Universidad Complutense tiene proyectos con grandísimas empresas y con pequeñas y medianas empresas, pero no está lo generalizado que debería estar. Actualmente en España, la Complutense, ¿puedes decirnos 2 o 3 proyectos centrales en los que está enfocada la universidad ahora mismo? Que serán seguramente retos también que están enfrentando, porque a la universidad le toca responder ante tanto cambio, tanta incertidumbre también, y tanta evolución en muchos sentidos, por ejemplo, el tema tecnológico. Sí. Nosotros tenemos una política, y cuando hablo de nosotros hablamos del equipo que yo tengo el honor de dirigir. Estamos muy centrados en las personas. Para nosotros lo fundamental son la comunidad complutense. ¿Y el equipo de cuántas personas de alto nivel? Aproximadamente Ejecutivo, 15 en total, de alto nivel. Son varios vicerrectores. Varios vicerrectores. Tenemos la gerente, la secretaria general y el rector. Básicamente ¿Cuántos 15. vicerrectorados? 13, si no me equivoco. Está aquí la vicerrectora 13. 13 con diversas áreas, pues está desde el profesorado, el de investigación, de formación a lo largo de la vida y empleabilidad y emprendimiento, calidad, estudios, bueno, muchas, ¿no? Relaciones internacionales, relaciones institucionales, bueno, áreas que creemos que son importantes, tecnología y sostenibilidad, que lo tenemos mezclada. Y luego es verdad que cada vicerrector tiene sus asesores, sus directores de área, y vamos ya escalando hacia abajo, ¿no? Tienen ahora alrededor de 70.000 estudiantes. Alrededor de 70.000 profesores. Es casi 7.000. 7.000. ¿Y personal administrativo? Bastante más de 3.000, 3.500, casi 3.900 por ahí. Bueno, es una universidad grande, ¿eh? Sí. Es una universidad grande. Antes de que me comentes lo que yo te decía de en qué están enfocados ahora, no te pregunté lo siguiente. Bueno, ¿qué se siente dirigir una universidad de 500 años de historia? ¿Qué es lo que más atesoras de esos 500 años y que te sirve para lo que están haciendo ahora? Claro. Mira, lo que yo he aprendido siendo rector, aparte de que es un puesto abrumador, y a ti te pasará igual, es abrumador, el día a día te come, las preocupaciones te comen, es retador, a veces te sientes frustrado e incomprendido, bueno, tienes un montón de cosas, quizás más malas que buenas, pero bueno. Un café antes, para seguir un café. Voy a tomar un poquito de fuerzas. He aprendido a mirar hacia atrás, he aprendido a ver la historia de la Complutense. Yo siempre lo digo, mi equipo se enfada conmigo, pero lo repito muchas veces. Yo como universitario, como investigador, yo me considero un buen investigador. A nosotros nos miden la eficacia investigadora cada 6 años en España por una convocatoria oficial, y yo tengo todos los tramos de investigación validados, los que he podido tener por mi edad. 6 de investigación y 1 de transferencia. Entonces yo me siento investigador, pero he aprendido, y por lo tanto siempre estoy mirando hacia adelante. Y hemos estado mirando hacia adelante con mucha prisa. Lo nuevo. A lo nuevo, a Europa, a la adaptación al espacio europeo, a nuestra presencia en Latinoamérica, a Asia, a África, a la ciencia, a la transferencia. Vamos corriendo mucho, al final, a los cambios de los planes de estudios. Yo he aprendido que mi vida ha tenido sentido cuando he podido mirar hacia atrás. Y cuando desde el siglo XXI somos capaces de mirar al siglo XV, que es cuando nos formamos, todo tiene sentido, todo toma sentido. ¿Y qué es lo que más valoras de eso? De esa mirada retrospectiva. Valoro lo que hemos aportado a la sociedad española. Lo que hemos aportado a Madrid, lo que hemos aportado a Europa, lo que hemos aportado a Latinoamérica, al mundo, como lo hacéis vosotros. Vosotros estáis apuntando a no solo Ecuador, sino a la región andina. Que eso es muy importante, y nuestra relación, que ahora se está enriqueciendo de las 2 universidades, va a aportar a Europa. ¿Y en qué están enfocados ahora? Con esa mirada retrospectiva y ese recorrido. Nosotros ahora mismo podríamos decir 3 grandes retos. 1, las personas.
nosotros tenemos que cuidar nuestra comunidad universitaria. El rector no servía para nada al equipo rectoral, las facultades, si no cuidáramos a la comunidad universitaria. Es muy complicado cuidar a 70.000, a 100.000 personas, pero al final es muy complicado y hay personas que no se sienten vinculadas a nuestro proyecto. Pero estamos muy centrados en las personas, con las personas más desfavorecidas, estudiantes que tienen necesidades especiales, familias que no tienen poder adquisitivo. Dedicamos una gran cantidad de dinero a becas, bueno, aparte de las que otorga la Comunidad de Madrid y el Ministerio. Esa es una, las personas, el bienestar, la salud mental, todas esas cuestiones que es tremendamente complejo, difícil y lo hacemos sin medios. Y somos incapaces de llegar a la totalidad, vamos, ni acercarnos. 2, internacionalización. Para nosotros la internacionalización es fundamental. La Complutense no puede vivir solo en su región, que sería la Comunidad de Madrid. Tenemos que abrirnos a España, a Europa, a Latinoamérica, al continente americano en general, pero sobre todo a Latinoamérica, a África, que estamos ya muy presentes, y al continente asiático. Oceanía, la verdad que lo tocamos poco, ¿eh? Está tan lejos y tenemos tan pocos vínculos tradicionales, y esa sería la segunda. Digo, como cuestiones fundamentales. Claro. Y la tercera es la tecnología, la inteligencia artificial, pero sobre todo el uso ético de la inteligencia artificial, en este caso, como pueden ser otras tecnologías, lo hablábamos hace tiempo, que podría ser desde cuando apareció Internet hasta otras cuestiones. Las universidades siempre estamos en el límite, siempre estamos adaptándonos a cosas nuevas, como lo hace la sociedad. Entonces, esos serían los 3 primeros grandes retos que se me ocurren. Las personas, la internacionalización y las tecnologías. Y en esta misma línea, Joaquín, ¿a qué está apuntando en general el sistema universitario español? ¿Se puede decir que hay 2 o 3 líneas? ¿Coinciden con estas que privilegia la Complutense o no? Yo diría que el problema que tenemos en... ¿Cómo las ves al resto? Sí, sí. Quizá las universidades públicas, que somos 50 en España, tenemos una visión relativamente común de las cosas. Y la internacionalización, obviamente, en internacionalización la Complutense está en primera línea, y otras siguen detrás, pero hay universidades buenísimas con las que tenéis además relación, vosotros en concreto. O sea, que no somos los únicos. Pero es verdad que tenemos una tradición muy fuerte. El problema que tenemos con la visión que tienen las universidades privadas, que es una visión puramente, no todas, pero la gran mayoría, sobre todo las nuevas. Bastante mercantilista. Muy exclusivamente mercantilista. Claro. Y la educación superior, obviamente un sector privado tiene que tener beneficios, eso nadie lo va a negar, pero ante todo hay que tener una calidad en la formación. Y ahora tenemos una burbuja de oferta universitaria, sobre todo de universidades privadas, que no sé si tienen los criterios de calidad adecuados que tenemos la Andina y la Complutense. ¿Y esto se exacerba más o la preocupación tiene que ser más evidente cuando vamos viendo esa velocidad del cambio tecnológico, la creación de nuevas herramientas y demás? Pero antes de ir a eso, ya para acercarnos a la recta final de este diálogo, que mira cómo el tiempo corre. Pero rápido. Sí, a raíz de nuestros procesos de autoevaluación, donde precede una autovaloración crítica de la universidad, nosotros tenemos algunos objetivos que cumplir y en mucho coinciden con los que manejan ustedes. Ciertamente internacionalización es uno de ellos, el potenciar la investigación y transferencia de conocimiento y difusión del conocimiento, la vinculación con la sociedad, y estos procesos además nos han agregado otros pilares de trabajo. Fortalecimiento institucional, que pasa por cuidar de las personas, incorporación de tecnologías, ser más eficientes también en general, ¿no es cierto?, para dar mejores servicios. Otro de los ejes necesariamente es este de la incorporación de las tecnologías en nuestro diario quehacer, ¿no es cierto? Ese es otro tema que me parece a mí muy importante y mira que coincidimos mucho. Y claro, sin dejar de lado internacionalización, que para nosotros también es un tema vital. No podemos concebir una universidad encerrada, ¿no? Ahí sí estaríamos ratificando eso de la Torre de Marfil, del conocimiento y de la universidad. ¿Una universidad abierta al mundo? ¿Abierta a algo en particular o en general? ¿Qué tiene que absorber de lo que está pasando alrededor la universidad? ¿Qué señales tiene que captar? Bueno, en especial la Complutense tiene que captar muchas señales de muchas cosas. Es decir, somos una universidad muy tradicional, pero que tenemos una mirada amplia hacia el futuro. Obviamente estamos creciendo y modificando.
Fíjate, yo quiero incidir en una cosa. Vosotros sois una universidad verdaderamente internacional. Nacimos así, también, nacisteis, por es que sois definición. verdaderamente. Sois un modelo para mí nuevo, perdona, yo lo comprendí hace 3 años, como era, lo hemos conversado muchas veces, un modelo que me encanta, pero vosotros sois una universidad internacional de verdad. Nosotros estamos internacionalizando y somos internacionales, pero vuestra base de crecimiento, de nacimiento era internacional. O sea y es un modelo que debería ser replicado mucho más frecuentemente de lo que está, y que tú me abriste los ojos en nuestra conversación y en nuestras conversaciones en Madrid, ¿no? Nosotros es verdad que nos tenemos que impregnar de muchas cosas y tenemos que aprender de muchas instituciones, y tenemos mucho que aprender de la Universidad Andina Simón Bolívar, muchísimo, en el funcionamiento, en los criterios de calidad, en la firmeza en la gestión transparente. Tenemos muchísimo que aprender de una institución como la vuestra y de otras muchas cuestiones, ¿no? Pero en nuestro genoma, aunque lo hemos descuidado mucho, ten en cuenta que las universidades españolas nos hemos visto obligadas, porque era donde estaban los fondos, a mirar mucho a Europa. Y hemos dejado de mirar a nuestras universidades hermanas, que son las latinoamericanas. Donde verdaderamente tenemos ahora que aprender es de vosotros, sin duda. Nosotros estamos tan acostumbrados a trabajar con universidades europeas que ya resulta casi como un comportamiento local, ¿no? Como aquello que suelen decir, mirarse mucho el ombligo. Vemos alrededor y lo que está pasando. Pero además con una historia que en un buen recorrido de tiempo es común. Es común. También, es compartida, ¿no? Yo siempre lo he hablado, y lo he hablado con muchos rectores latinoamericanos y rectoras latinoamericanas. Es decir, nosotros tenemos que trabajar en redes que permitan hacer que el español de verdad sea nuestra lengua común, junto con el portugués, que también otro elemento que nos acerca. Nos une muchísimo. Claro. Es decir, qué cómodo es entendernos de verdad. Aunque ayer en la cena estuvimos hablando con palabras que yo ni siquiera comprendía. Fue muy divertido, muy divertido. Sin dejar de lado las particularidades, modos de ver, de decir. Pero fue muy bueno. Pero es verdad que tenemos que lograr... Pero eso también enriquece. Mucho más. Culturalmente hablando. Mucho más. Es decir, tenemos una cultura común, es verdad, una historia común que muchas veces cuestionada. Y la historia es la historia y hay que valorar en su justa medida. Pero tenemos una herramienta tan poderosa que es una lengua común. Y tenemos que lograr que esa lengua común se convierta en una lengua científica. Que el español sea una lengua científica, de transmisión de conocimiento, que intentar superar al inglés, o al menos igualarlo, con publicaciones bilingües en principio, luego publicaciones en español, y que en el idioma español los sajones tengan que aprenderlo. Porque para los sajones es muy cómodo, para los británicos y los norteamericanos, los estadounidenses es muy cómodo que todos, o los australianos, que hablemos su idioma. El español es el segundo idioma en número de nativos hispanoparlantes, ¿no? Sí, precisamente. Voy a llevarte a otro terreno antes de ir a la recta final. Incómodo. No sé si incómodo, pero creo que cabe, por la altura y el valor del personaje que ahora dialoga con nosotros, plantearle lo siguiente. Los más críticos, los que miran al mundo en general, dicen que Europa ha muerto, que Europa está dormida, que Europa tiene que reaccionar, y creo que hay una autocrítica también en ese sentido en los propios países miembros de la Unión, en algunos espacios y países. En el foro de Davos, en el foro económico mundial, en las reuniones mundiales, se dice claramente que vivimos ahora ruptura del orden internacional. China, Estados Unidos casi que marcan el compás y trazan la cancha, y las potencias medias, como lo dijo en Davos el primer ministro de Canadá, entre las que incluye a la Unión Europea, tienen que hacer algo para equilibrar lo que está pasando. Y el resto, bueno, organícense si no quieren ser la comida de unos comensales. O son comensales o son la comida de la mesa, eso lo ha dicho. Entonces, tú que eres un hombre cosmopolita, que necesariamente tiene una visión del planeta, porque así nos toca en las universidades y a ti mucho, ¿cómo miras esto? O sea, ¿cuál es el rol ahora de un proceso de integración como el europeo? ¿Y cómo mira la Unión Europea a la universidad?
Yo creo que me sobrevaloras, no soy tan hombre del mundo. Pero bueno, si nos hablas estoy un poco de viajado, África, sí. de América, Sí. salvo Oceanía, no, tienes una mirada cosmopolita y eso es que nos toca además empaparnos, ¿no? Saber qué está pasando. Tú y yo tenemos una mirada muy común en muchas cosas. Es verdad que soy muy crítico con la Unión Europea actual. Es decir, una cosa es lo que, fíjate, para que una persona tan relevante como el primer ministro canadiense considera a la Unión Europea una potencia media, es que algo no está funcionando bien. 27 estados. Pero es que tiene razón. Es que somos una potencia media y que en un declive claro, porque es verdad que Europa se construyó, hemos vivido décadas de bonanza, décadas de paz, que eso es algo muy raro, aunque ahora tenemos una guerra en la frontera de la Unión Europea. ¿Por qué creo que estamos en declive? Porque es una expresión muy española, nos ponemos de perfil ante los problemas. No queremos mojarnos como... Nos miran de frente. Es decir, no podemos ponernos de lado ante las atrocidades que hay en el mundo. Tenemos, no digo intervenir militarmente, pero sí tener posturas firmes. Y la Unión Europea ahora está en un buenismo, perdonad la expresión, un buenismo que nos convierte en una potencia media inane, donde ya los valores europeos, que los hay, como los hay los valores españoles, los valores ecuatorianos, los valores culturales, que son muy difíciles en Europa, que tenemos multitud de lenguas diferentes, no nos entendemos fácilmente. Para nosotros sería mucho más fácil crear un espacio iberoamericano, donde estaríamos mucho más felices y donde tendríamos mucho más que aportar todos unos con otros. Nosotros tenemos muy poco que ver con un noruego, no tenemos nada que ver. Pero ahora mismo las últimas políticas que está realizando la Unión Europea la están adormeciendo y están transmitiendo esas políticas europeas, están adormeciendo a la sociedad europea y no nos podemos poner de perfil ante los problemas. Si hay que mojarse ante la guerra de Ucrania, hay que mojarse ante las atrocidades que se producen en Gaza, hay que tomar una postura. Hay que tomar una postura y para eso tenemos que estar, porque si la Unión Europea tiene unos valores que tiene que transmitir y no podemos ser jamás una potencia media. Tenemos que ser una potencia totalmente diferente a la de Estados Unidos o la de China o la de Rusia, sin duda, porque somos diferentes y con otros valores. ¿Y está más enfocada en la economía, tal vez? Quizás. No enfocada en la educación, ni en la universidad tampoco. Bueno, ¿no? es verdad que ahora la Unión Europea ha habido dado un paso. avances importantes. Sí, ha tenido avances importantes. De hecho, se han creado desde 2018 unas redes de universidades europeas para tratar de construir la futura universidad europea, diseñar. Nosotros estamos en la red sin duda más importante, donde estamos en 13 universidades, estamos la Complutense, Bolonia, la primera universidad occidental de la historia, Sorbona, Dublín, Berlín, bueno, muchas universidades, Helsinki, Cracovia, muchas universidades, Lovaina, en fin, muchas. Y intenta hacer esa construcción, lo intenta, pero luego nos encontramos con las diferentes políticas en el espacio de educación superior de cada país, claro. En los criterios de calidad, en los criterios que regulan cada uno de los estudios. Cuando se hizo el espacio europeo de educación superior, se tomó la decisión que las licenciaturas se convirtieran en grados de 3 años y luego másteres de 2 años, obligatorios prácticamente, porque no te dan competencias. Y en España decidimos, porque sí, que íbamos a hacer grados de 4 años y un máster de 1 año. Con esto de las normas de Bolonia y demás, como se dio un impulso, suelo decir esto, para hablar de alguna manera el mismo idioma en el mundo universitario. Por eso dijiste, hace tiempos se hicieron algunas cosas, ahora no están enfocados en ello. No. Has citado a Bolonia como la más antigua universidad occidental. Muchos dicen que antes estuvo precisamente la madrasa, la madrasa, sí. O escuelas en la antigua Persia. Sí. Pero lo que es como universidad, la universidad moderna que conocemos, indudablemente nació en Bolonia. Que crea conocimiento con la estructura que conocemos. Claro. Bueno, al principio muy vinculada a la Iglesia, sin duda, a la teología, a estas cuestiones. Pero sí, Bolonia es nuestra alma mater, hemos surgido casi todas. Bueno, en España tienen también a Salamanca. Salamanca. ¿No? 800 años, una universidad extraordinaria. Así es. Vamos al último tramo de este diálogo, Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid. Qué lujo tenerte acá y qué
que, digamos, enriquecedor ha sido esto de fortalecer los lazos con tu universidad y nuestra querida Universidad Andina. Y ahora compartimos retos, cada vez son retos más comunes, ¿no? Porque los problemas cada vez son más comunes en el planeta también. Migraciones, delincuencia organizada, cambio climático y, claro, la evolución tecnológica. Y yo quiero enfocarme en esta última parte en dos temas. Uno que tiene que ver o que toca mucho más el tema académico y que también responde a esto que hablamos ya sobre la universidad a lo largo de la vida, es el tema de las microcredenciales. Es un tema. Y el otro, la inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo ves tú estos dos ámbitos, así en pocas palabras, para ver si profundizamos un poquito? Bueno, al final es verdad que son cuestiones muy modernas o muy recientes para nosotros, ¿no? Es verdad en el tema de las microcredenciales que la Universidad Complutense, y también por que es una apuesta de la Unión Europea, no vamos a pensar que somos la vicerrectora. Sí, no hemos inventado nada. Nosotros el tema de las microcredenciales no. Creemos que puede ser una herramienta muy útil para dar esas pinceladas súper especializadas para los futuros profesionales o profesionales que ya están en activo y que quieren perfeccionar lo que es la formación en aspectos tremendamente concretos. Repito, la Unión Europea ha apostado por este formato. Para nosotros muy novedoso, llevamos 4 años con ello trabajando. La vicerrectora, la profesora Concepción García, lo está haciendo una labor con su equipo magnífico. Tenemos una oferta que se está asentando, que creemos que puede crecer y que pueden ser útiles, sin duda, pero jamás pueden sustituir a lo que es una formación académica bien estructurada, que dure los años que tengan que durar y con una vocación lineal de una estructura que creemos fundamental en la formación, pero que creo que puede ser una herramienta muy útil. Pero en algunos casos, perdóname, podría leerse como una oportunidad para ir haciendo muy de a poquito una orientación profesional y hasta un posgrado, ¿no? Sí, podría ser un posgrado, pero yo creo que la formación nuclear no debe sustituirla, pero es una opinión muy personal, ¿eh? Ya llegaremos donde lleguemos, donde se tenga que llegar, pero la formación nuclear creo que debe estar en otras estructuras, pero desde luego puede formar en otros programas. Claro. Pero es verdad que quizás en un posgrado, uniendo varias cuestiones y bien regulado, puede ser perfectamente, pero los grados yo creo que se deben hacer, perdón la expresión, como Dios manda. A la usanza antigua, con adaptándonos a las necesidades modernas. Y con nuevas herramientas. Sí, claro. ¿Y en dónde colocamos la IA? En ese cajón de herramientas que ya teníamos. Bueno, es una herramienta muy útil. Tú citaste la Internet, luego el comercio electrónico viene, luego las redes sociales, ahora la IA. La IA. Bueno, la IA debe ser... Las redes sociales han sido muy útiles. Están siendo perversas ya porque transmiten mensajes que no deberían ser. Pero además han replanteado el mundo de la información y la comunicación. Pero sobre todo por personas que su interés no es la comunicación, es otra. Y ese es el problema, que estamos sometidos a las redes. Fíjate, yo antes obviamente crecí con la radio, con la televisión, cuando solo había en España 2 canales, con la prensa tradicional. El CD que decimos el CD fue... y ahora, sin embargo, hay muchísima más información, pero creo que nuestros jóvenes, sobre todo, y muchos adultos, no saben manejar tal flujo de información y no saben discriminar lo que es verdad de lo que es mentira. Claro. Y las redes están llenas de mentiras. Son imágenes fake, mensajes fake en muchos casos. Y no tienes capacidad de elegirlo, porque ahora todo parece real. También, ¿no? Es decir, hay gente que recomendó para tratar el COVID el beber lejía. Claro. Y el problema es que la gente lo imita. ¿Cómo entender la IA en el proyecto universitario? Como una herramienta más. Una herramienta que nos va a permitir formar mejor a nuestro estudiantado, tener más tiempo el profesorado y los investigadores y investigadoras para hacer más labor de formación, de educación y de investigación. Más y mejor. También. Mejor, claro, porque vamos a tener más tiempo. Las tareas rutinarias van a ser menos dolorosas, menos demandantes. ¿Le temes a la IA? No. Yo soy mucho más optimista de lo que otras personas son. Yo creo que estamos igual. Eso lo hemos hablado tú y yo. Yo soy, de hecho, optimista. Sé que tenemos que tener precauciones, que tenemos que enseñar a usarla de una forma ética, mandando sobre la IA,
Tú tienes que hacer las preguntas adecuadas y saber discriminar la respuesta. Tú lo has dicho muchas veces, la inteligencia artificial tiene alucinaciones y rellena huecos con cosas que no debe rellenar. Y mira que hoy mismo, y este es un problema en el debate internacional, hay armas que usan en conflictos bélicos que se autogobiernan con IA, que usa algoritmos e información para decidir los blancos e incluso la contundencia del ataque. Así es. ¿Dónde está la responsabilidad del ser humano en todo esto? Pues controlarla. Es decir, que las decisiones las tome una persona. Vamos a ver, la inteligencia artificial generativa se está basando ahora mismo, es menos inteligente de lo que parece, eso para empezar, porque está basándose en el conocimiento. Primera vez que hoy escucho eso. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque está basándose en lo que han hecho personas antes. Todavía no ha inventado nada. No está perfecto. No está perfecto. No estaba perfecto. Inventará seguramente. Pero ahora, y tú lo sabes porque hemos hablado, no discrimina entre la información que está en las bases de datos antiguas de lo que es verdad, de lo que es mentira. Ellos no discrimina. Por ahora. Ya veremos qué pasa en el futuro. Exacto. Por ahora. Porque se supone que se va perfeccionando conforme más se utiliza. Yo creo que la IA lo conocí hace 2 o 3 años y ha cambiado muchísimo desde entonces. Y yo estoy un lego en la materia. O sea que no, yo estoy trabajando con ChatGPT, que me ayuda a hacer mejores discursos, pero porque ya me conoce. Como pago la suscripción, ya sabe cómo escribo. Y entonces pues puedo meter el texto más en crudo, que me quita mucho tiempo, y que me lo adapte un poquito y lo haga más vistoso, que me elimine repeticiones, lo corrige, esas cosas. Lo ¿no? revisa, le pone su tinte también, podría ser. Claro, pero tú al final tienes que saber que eso tienes que evaluarlo tú. Que muchas veces, muchas de las cosas que pones son mentira. Porque además la IA ahora mismo, como está, es políticamente correcta. Te va a dar la razón siempre. Y entonces no es una forma. Tenemos que estar las personas siempre detrás. Siempre. Con el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, que nos acompaña ahora, comentaba una experiencia que tuvimos acá con estudiantes sometiendo a prueba a la IA, poniéndola a prueba. Y sí, políticamente correcta muchas veces, errónea muchas veces, porque saca a relucir datos que ya han sido a lo mejor superados, que no son los últimos, llena vacíos con sus alucinaciones, y esto es muy complejo y es muy grave. Entonces, ¿qué papel tiene que jugar ahí el docente, el profesor? Una querida amiga rectora española, decía Eva Soler, Eva Alcón, que nos visitó hace poco, nos decía, lo que pasa es que antes, o sea, está pasando lo que en algún momento nosotros hicimos, que era consultar en la internet cuando nos sentíamos mal, en un tema de salud. Pero consultamos hasta cierto punto y de ahí para adelante necesitas al médico. Ella decía, los estudiantes ahora deberían tener ese mismo recorrido. Consultan hasta cierto punto con la IA, pero tiene que llegar un momento en el cual el docente es imprescindible. ¿Estás de acuerdo con ello? Absolutamente. ¿Es el acompañamiento? Absolutamente. La IA ahora hace que el profesor, la profesora, sea más importante que nunca. El apoyo hacia el estudiantado, el intercambiar opiniones de una forma más cercana, el comparar el conocimiento o lo que se transmite la IA, obligarles, enseñarles a ser críticos, a pensar libremente. Pero aquí llega una pregunta que es vital en este punto. Te voy a poner incómodo ahora. ¿Por qué es imprescindible el docente ahora, en época de IA? ¿Porque se formó en el sistema clásico? No. Y estudió libros y le tuvo al maestro al alcance de la mano, lo que ya a lo mejor no va a pasar en 20 años. Van a formarse con docentes que ya solo conocieron estas herramientas. No sé. No, pero es que al final los docentes han estado en una institución que fomenta el análisis crítico, la discrepancia, el estudio en profundidad. ¿Qué más da que los quieran? ¿En libros? ¿En revistas científicas o en la IA? Es decir, preservamos las maneras de hacer. Absolutamente. La herramienta es distinta. Los libros nos están quedando obsoletos, pero, por ejemplo, nosotros, los de Ciencias de la Salud, nuestros artículos están publicados online. Claro. No tenemos la revista física ya. Y nos hemos acostumbrado a eso. Pues seguramente las nuevas generaciones que nos sustituirán se habrán formado mucho en IA, pero se habrán formado con una base crítica,
que cuestiona los resultados, que analiza los resultados. Que tiene ahora otro soporte, va por otras vías. Y ya está. Pero es lo que hay que preservar en el mundo universitario. Absolutamente. Y tú en una entrevista decías que lo más importante a lo mejor será con esta irrupción de la IA en el mundo académico y en el mundo docente, hay que preservar el diálogo con el estudiante. Sin duda. ¿Por qué? Ahora te traen trabajos perfectos, Claro. corregidos con IA o inventados con IA, pero son impecables. ¿Qué haces ante eso? Pues hablar con ellos, con ellas. ¿Para qué? Para saber si han comprendido lo que han hecho, si han sido críticos con el trabajo que han realizado. Ahora mismo, tú y yo nos sentamos, somos de diferentes áreas, nos sentamos en paralelo con un estudiante de veterinaria que ha hecho un trabajo magnífico por IA. Tú con una estudiante o un estudiante que ha hecho un trabajo magnífico de tu área de Derecho. A los 3 minutos hablando con ellos, saben si han comprendido lo que han hecho. Claro. Es decir, para nosotros ahora ya el plagio es inexistente porque la IA, bien manejada, puede hacer lo que sea original siempre. Y la IA se sirve de conocimientos de antiguo, miles de personas. pero estructura de tal forma que puede ser original. No hay copias de... Si lo saben manejar, y nuestros jóvenes saben manejarlo, hablas con ellos y en 3 minutos saben si lo han hecho bien, si han utilizado la IA bien, si han comprendido lo que han hecho. Hay que hablar más. Es mirar hacia adelante, pero no dejar la forma tradicional de educar, que es hablando con las personas. Preservar eso. Ese contacto y ese diálogo directo. Pero ¿no te parece fácil, César? Sí, es fácil, ya lo sabemos hacer. Hemos hecho toda la vida. Y aprendimos así. Bueno, excelente, Joaquín. Estamos ya para cerrar esta entrevista que ha sido realmente muy gratificante. Te agradezco muchísimo. Y simplemente contarles a nuestros amigos y amigas que estamos impulsando ahora mismo ya proyectos con la Universidad Complutense en el ámbito del derecho, en la comunicación. Ayer hemos hablado de otro potencial proyecto en materia editorial, también muy importante. Y seguramente se abrirán más puertas. Así que quiero agradecerte mucho, Joaquín, por esa apertura. Desde el principio, desde que nos conocimos con el rector, hace ya 3 años prácticamente, siempre hubo mucha empatía y mucha apertura con nuestro proyecto académico. Y eso también es muy importante. Calzamos en este ideal de internacionalización, compartiendo preocupaciones, también logros y retos, obviamente. Quiero pedirte pues, que envíes un mensaje a nuestra comunidad universitaria, ahora que celebramos 34 años como una institución del Sistema Andino de Integración y además como un centro internacional de posgrado, y que ahora se enorgullece y se precia de tenerte a ti con nosotros. Ya eres parte de nuestra comunidad universitaria. Así que gracias por la visita y me gustaría que hagas un cierre con un mensaje para quienes nos siguen en Un Café con el Rector. Bueno, yo lo único que puedo es rogarles que confíen en la universidad pública, que confíen, estoy hablando como sociedad, en la Universidad Andina Simón Bolívar, que confíen en la Universidad Complutense, que confíen en nuestros proyectos comunes que vamos a desarrollar y que van a ser muy potentes, muy interesantes, y porque la Universidad Andina Simón Bolívar y la Complutense han estructurado las sociedades de sus respectivos países y ciudades, y de forma también internacional, y más sobre todo la Universidad Andina, y porque esa confianza no va a ser defraudada. Somos universidades con una voluntad de servicio público, de internacionalización, y seguiremos trabajando por hacer ciudadanos y ciudadanas cada día mejores. Muchísimas gracias. Hemos dialogado con Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid, que ahora nos visita cuando la Andina cumple 34 años de funcionamiento en el Ecuador. Gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Muy felices de tenerles acá en nuestra universidad. Gracias por esa visita que además va a ser muy fructífera y que ha sido cálida. Y sobre todo eso quiero destacar gracias a ustedes.